Hola amigos del Profe El Perrito con sabor a canela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio, hoy con un invitado súper especial con el cual tendremos el gusto de hablar un poco sobre un género musical poco conocido como es el punk, de pronto algo estigmatizado, pero que a su vez genera gran aporte para aquellos de pronto que lo utilizan dentro de sus espacios y también para nadie es un secreto que entre más hobbies logramos disfrutar, pues vamos a generar una salud mental de mejor calidad. Entonces espero que nos acompañen hasta el final. Para todos aquellos que llegan al canal, por favor los invito a que se suscriban, lo comparten, lo comenten y le den like. Entonces listo, manos a la obra y señor David Ospina, bienvenido al canal del Profe El Perrito. Gracias, profe, por la invitación. Muy contento pues, de poder estar aquí hablando un poquito sobre pues, esto que usted llama un género musical, pero yo creo que de pronto trasciende un poquito más y más que un género musical termina siendo como una filosofía o una forma de ver el mundo, de entender el mundo, de habitar el mundo. Entonces me parece muy interesante que podamos tener esta conversación. Ok, no, súper chévere. Bueno, sí, tienes razón. A veces la tendencia siempre es como a buscar encasillar algo para como entenderlo un poco mejor. Sí. Pero creo que esto también es una oportunidad para que nos orientes sobre ese que es un estilo musical, porque es un estilo muy libre, sí, en el cual pues incluyes guitarras, baterías y que suena también como por la sensación del momento del que lo esté tocando. Sí, digamos que pues, lo que tiene el punk o la esencia del punk es que básicamente cualquiera puede hacerlo, ¿cierto? Es como un estilo muy libre, no hay como... Digamos que en cierto modo la esencia del punk o la primera idea con la que se crea el punk es precisamente como ir en contra, digamos que es un movimiento de contracultura que quiere ir en contra de lo que se tenía establecido como arte en ese momento. Sí. Precisamente por eso tiene unos ritmos que de pronto no van muy acordes a lo que se... que son más bien como sucios, sí, como rústicos. Como de garaje, como... Ajá, muchas sí. veces las personas que tocaban punk no sabían tocar los instrumentos, no se hacía con los mejores instrumentos de mejor calidad, sino que eran como... Sí. Instrumentos más bien como caseros, hechos como con lo que se tenía. Entonces sí, como que era también esa intención de transgredir esas ideas de arte que se tenían para ese momento. Bien, y la voz también no es una voz nítida, no son muy virtuosos en cuestiones vocales, pero igual suena bien. Sí. Pero el punk es un género, un estilo muy ochentero. Sí. ¿Cómo hoy 2024 sigue vigente? Precisamente por lo que yo decía al comienzo, digamos que más que un género musical es como una forma de ver el mundo. Sí. Digamos que el punk precisamente nace como en la época de los movimientos de contracultura, como precisamente una necesidad, por todo lo que se vivía en el mundo en ese momento, en los años 70, en los 80, y nace como esa necesidad de los jóvenes de pronto más marginalizados de ciertas sociedades, principalmente pues como la británica y la norteamericana, de decir eso que no podían decir, o de expresar eso que ese odio, esa rabia que sentían en ese momento por toda esa marginalización que sentían pues que la sociedad tenía con ellos. Y precisamente yo siento que hay una película muy buena que retrata eso, que es Rodrigo de No Futuro, digamos un poquito como esa marginalización. Y básicamente son fenómenos, esa marginalización, la violencia, esa exclusión, son fenómenos que se siguen dando hoy en día. Entonces digamos que sigue siendo una forma, digamos, de expresarse en contra de eso, el punk, y por eso digamos que sigue vigente, porque los jóvenes siguen sintiendo esa necesidad de decir eso que no pueden decir. Sí, cada época tiene como sus propias barreras y sus propios fenómenos de rebeldía. A veces hay momentos o hay situaciones que, digamos, la cultura comercial absorbe, digamos, en lo estético, en las imágenes, pero frente a eso también como absorbe pues como lo básico de ese movimiento, pues también contra eso hay un cierto grado de rebeldía. Sí, incluso pues si uno se pone a pensar también sobre el punk, digamos que la parte estética del punk ya es algo muy global, o es algo que también
ha adoptado la parte comercial, o incluso el punk nace también su forma de vestir, su estética, como una contracultura, una contracorriente a los estilos de vestir de las épocas, pero se termina adaptando eso y se vuelve como digamos algo es que a la gente le guste, que se utiliza hoy en día sin necesidad de tener como esa formación teórica del punk. Sí. Entonces uno cuando se le viene a la mente punk o punkero se imagina a la persona con la cresta. Es como con los taches, esa es como la estética comercial. Sí. Mito, imaginario, realidad. Realidad, digamos que la estética base del punk es esa, como chaquetas de cuero, vestirse de negro, la cresta, pintarse el pelo de colores, también no solamente el negro, sino también como usar colores muy llamativos. Ya. Por ejemplo, uno de los álbumes como de punk más importantes de la historia es de Sex Pistols, y la portada es rosada y amarilla, un amarillo muy fosforescente. Sí. Entonces, como precisamente es eso, como cosas que transgredan o que se vayan en contra de lo establecido en ese momento por la sociedad, como la moda o lo que se debe seguir. Y también está el tema de, bueno, se me fue la idea, después la retomo. Bien, no importa. Pero bueno, David, me surge una curiosidad. ¿Cómo llegaste al punk? Pues me imagino que te gusta otro tipo de música, escuchas pues otras cosas. Sí, no, yo comienzo en el punk, o digamos que me acerco al punk por amistades, ¿cierto? Como que yo siempre tuve un círculo social que era muy rockero, pero pues yo me mantenía así como más que todo en el rock, no en el punk. Pero empecé a conocer amigos que eran punkeros y que veía yo como todo lo que significaba para ellos eso, más allá como de simplemente un género musical, y como ellos también tenía como una base filosófica muy fuerte, y todo eso me empezó a llamar la atención y empecé a escuchar el punk, y digamos que lo empecé a entender y me empezó a como a traer esa sensación de liberación que uno siente cuando escucha punk. Es muy bacano, muy bonito. No, pero muy bien. Bien, y de pronto para los que en su vida han escuchado punk, ¿qué nos puede recomendar? Pues digamos en inglés, las bandas más, pues como las que uno siempre empieza son como Sex Pistols, Los Ramones, The Clash, son como las más famosas de... ¿Ese Blink-182 entra dentro del punk? Sí, digamos, es un punk más comercial. Sí, y más contemporáneo, digamos, más moderno, como a lo de hoy. No pues es de mi época, es 2000. Sí, pero no, o sea, comparado con el punk de los 70, 80, sí, es más nuevo. Sí. Pero sí entra ahí dentro de esa categoría. Y también, digamos, más yendo aquí a lo latino, sí. Hay muchas agrupaciones argentinas como Flema, es una muy buena banda. También hay bandas colombianas como Perfil Miseria, La Pestilencia, aunque hace metal, también hace punk. Hay una banda que se llama Mutantes, que es precisamente la banda sonora de Rodrigo de No Futuro. Pues hay varias, no sé si alguna se me escape en este momento. Bueno, sí, a veces nombrarlas todas es difícil, y suele suceder que justo cuando uno tiene que hablar, como que... digamos, hay una muy famosa argentina que sí es como muy comercial, que es 2 Minutos, se llama 2 Minutos. Bien, está también Ataque 77, también de Argentina. Son muy buenas bandas como para no comenzar, ¿cierto? Sí, ok, no, súper chévere. Pero bueno, algo que también me parece interesante, ¿considera usted que este tipo de hobbies tiene una influencia positiva en la salud mental? Sí, mucho. Precisamente como yo lo decía ahora, eso para mí se relaciona un poquito con un concepto de Lacan, que es lo real, ¿cierto? Eso que no se puede poner en palabras. Y digamos que el punk también nace como esa necesidad de que tenían los jóvenes de decir algo que no podían poner en palabras, y que aunque no lo podían poner en palabras, trataban de simbolizarlo a través del punk. Como todo eso que les hacía sentir a la sociedad en la que habitaban. Entonces me parece que tiene una gran influencia en la salud mental. También digamos que el punk tiene algo mucho de liberación, ¿cierto? Como en los pogos, en la forma en la que se tocan los instrumentos. Y es precisamente sublimar las emociones, o sea, poderlas como dejar que como una fuga, como una válvula de escape. Sí, y también, por ejemplo, relacionándolo también con Rodrigo D, que es como ese ejemplo del punk que la mayoría conoce, ahí uno puede ver cómo en ese momento la sociedad tenía como dos salidas a ese odio que se generaba en las personas. Era o ser un pillo
o ser punkero. Sí. Entonces, como ese es en cierto modo el mensaje de la película, que Rodrigo, dentro de todos sus problemas y todo lo que sufría, lograba como transgredir con el punk y no con lo que hacía su entorno, que era como ser pillos. Entonces, como que también me parece como es una alternativa, digamos, por medio de un arte propio, un arte muy subjetivo, muy de uno, Sí. de liberar toda esa emocionalidad que de pronto se genera debido a las problemáticas sociales que hay en el mundo, digamos, ¿cierto? Con más algo contextual. Bien, y algo que también es súper importante dentro de un marco de inclusión social, este tipo de tribus o de minorías, de grupos urbanos, tienden a ser estigmatizados, al ser señalados como delincuentes, como consumidores de sustancias, también porque su estética pues, es como un poco oscura y de pronto ese desconocimiento genera pues, falsas perspectivas, falsos imaginarios y es muy triste porque se está juzgando el libro por la portada. Claro, y es como en todo, digamos que obviamente dentro del punk también hay personas que consumen y eso es respetable, pues cada quien decide hacerlo, pero no todos, es como todo en la vida. Sí. Entonces como que en cierto modo es algo precisamente muy subjetivo, como que cada persona asume su posición en frente al punk o lo utiliza de una forma distinta a otras. Y entonces como que yo siento que ese tipo de estigmas están mal porque sí, digamos que se suele relacionar con ciertas actividades, pero pasa algo parecido con el skate, ¿cierto? Como el skate se suele relacionar con el graffiti, el punk también, con el consumo, pero al fin y al cabo también el skate es un deporte, y precisamente un deporte que también se relaciona mucho con el punk. Entonces como que no necesariamente todo lo que rodea al punk es como relacionado a algo malo, al consumo, a la delincuencia, que aunque en cierto modo tampoco se puede negar que sí terminan influyendo bastante en el movimiento y tipo de cosas precisamente por esa idea de ir en contra de lo establecido, de ir en contra del sistema. Ya pues depende de cada persona lo que considere ir en contra del sistema. Para mí yo lo tomo desde una parte más ideológica o teórica, pues algo más académico, intelectual. Sí. Habrán personas que lo tomen más desde el acto y piensen que ir a romper cosas o así son como sus formas de ir en contra del sistema, ya cada quien decide eso. Sí, y ahí sí es algo súper importante entender que dentro del libre albedrío, creo que más allá de lo que se escucha o del estilo de vida que cada quien pues escoge, pues es una elección personal hasta dónde llega y también responsabilizarse de sus actos. En todo caso, es encontrar espacios saludables, espacios en los cuales como jóvenes puedan disfrutar de una compañía, de unos gustos en común, pero que a su vez también se crea como una red de apoyo que es súper importante dentro de la salud mental y cómo usted se puede insertar en la sociedad pues con actividades culturales que no necesariamente representan algo negativo, sino que están generando comunidad. Sí, y pues también digamos que uno tiene que entender, digamos, como que hay, obviamente ese estigma también hacia el punk va mucho también por la parte discursiva del punk, porque obviamente al ir en contra de todo como este sistema establecido, el sistema también como que empieza a rechazar el punk. Y ahora que me acordé de lo que no se me olvidó ahora, es con referente a la vestimenta del punk, porque en el punk también la vestimenta se utilizaba mucho simbología política que era como sugestiva, como que no digo el nombre, pero digamos que era como de esa época de la Segunda Guerra Mundial, que era simbología que no necesariamente ellos eran partidarios de eso, pero como era como con la idea de transgredir también. Entonces eso también como que sucedía mucho, como ese uso de la vestimenta desde una parte simbólica. Ok, David, no, yo creo que es también tener un poquito de mente abierta, de no señalar, de no satanizar y dejar que las personas logren expresar pues como cuáles son sus afinidades y también pues disfrutarlas dentro de pues, los límites y que cada quien se responsabilice de sus actos. Sí, precisamente también siento que por más que uno quiera transgredir, uno tampoco puede pasar los límites de las otras personas, ¿cierto? Entonces como que por más que uno trate de alguna forma simbolizar esas cosas, yo sí soy muy partidario de hacerlo como desde un respeto hacia el otro. Y que precisamente eso es la música, o sea, como dice el dicho, el papel aguanta con todo, y la música es como ser el pillo de papel, el revolucionario de papel,
pero que se queda ahí en las letras. Sí, y también eso en cierto modo también construye mucho, pues como yo siento que ayuda muchísimo más pues como tener clara una idea o tener claridad sobre un tema, una injusticia que está pasando, que como hacer algo violento en contra de eso, pues porque siento que al fin y al cabo cuando vos haces algo violento, como que siento que es algo muy superficial. No. Siento que tal vez desde el discurso uno puede como profundizar un poco más. Sí, usted no puede pretender acabar con la violencia precisamente a través de la violencia. Sí. Entonces no tiene sentido, sería algo como incoherente y es eso. O sea, usted puede generar su revolución cultural simplemente a través de las ideas. Y precisamente también como esa idea del arte, de que ellos iban a encontrar lo que estaba establecido como arte. Eso también es una revolución, ¿cierto? Sí. Porque incluso le ayuda a la gente a hacer un arte más de ellos, más propio, más desde su subjetividad, y me parece muy valioso porque al fin y al cabo precisamente eso es el arte, como esa herramienta que uno tiene y que de cierto modo yo siento que se relaciona mucho el punk con la poesía, porque es como esa forma de canalizar los sentimientos en algo. Y es muy curioso cómo a veces hay como una doble moral, o sea, digamos, se señala este tipo de géneros o este tipo de ritmos simplemente como por la estética o como por lo oscuro que suena, cuando existen unos géneros comerciales que hacen una permanente apología al consumo de sustancias, que hacen una permanente apología a dignificar la sexualización o la hipersexualización de las mujeres o la cosificación de las mujeres, y sin embargo tiene una aceptación por la sociedad altísima. Sí, obviamente yo siento que eso es porque pues eso tiene que ver mucho con los discursos de la época y con ciertos intereses económicos que hay de fondo, pues como que esa música ayuda a construir como ese relato de esos intereses y esos discursos. En cambio, digamos que el punk precisamente va como a destruir eso y a cuestionarlo, porque también es eso, no solamente está el tema del destroy, que es como la ideología de destruir todo, pero más que destruir, yo siento que es como cuestionar todo, revisar todo, como tener una postura crítica en torno a todo. Y no ser como simplemente una hoja al viento, como de pronto decían algunos, es que la música se inventó para sentirse, no para escucharla. ¿Usted qué cree? Yo siento que es un poquito las dos, pues van un poquito con las dos. Yo siento que sí, uno siente muchas cosas al momento de que escucha la música, y no solamente eso, también con los ritmos se puede decir muchas cosas. O sea, también es una forma de expresión, no solamente las palabras se expresan, también como los ritmos de una canción, cómo se manejan, pueden decir muchísimo. Pero también yo siento que uno sí tiene que escuchar un poco sobre las letras que está escuchando y reflexionar en torno a eso. Pues yo siento que yo sí soy una persona que cuando escucho música trato de que al menos la que tiene letra que sea muy, o que me haga sentir identificado con eso que dice, ¿cierto? Y si dice otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo, tal vez no la escucho, o precisamente planteo como una discusión en torno a eso, como, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero... Es que a veces como que lo mainstream, como lo comercial, como que la creatividad no va para más. Sí. O sea, hay una combinación de yo consumo, tú consumes, hacemos cosas locas, ya, ahí se acabó la canción. Sí, es como, y precisamente como a eso, al consumo. Es música que es para algo, para consumir, es algo muy rápido, es que precisamente, digamos, hay muy poca música actual, comercial, digamos, que logra tener una trascendencia. Y eso quiere decir que hay personas que de pronto sí están haciendo algo bueno musicalmente hoy en día. Pero si uno escucha esa música, ve que tiene algo distinto a lo que uno normalmente escucha por ahí como la música comercial. Entonces yo siento que sí, es como, no es música que se haga con una pretensión artística. Ni económica. Es como música simplemente para un consumo rápido. Como, sí. Es como una comida rápida. Sí. Es eso, no tiene una gran profundidad. Sí, claro. No, y que, pues no sé, a veces uno corre el riesgo como de pronto de también convertirse en parte de ese producto. Claro. No, pues David, no, muchas gracias por acompañarnos. No sé, ¿cómo te sentiste? Muy bien, sí, siempre es bacano conversar. Claro que sí. ¿Y eso que faltó el tinto?
Sí, sí. Eso con un buen tinto y a veces con la música de fondo se siente mejor. Sí. No sé de pronto, David, si nos quieras compartir pues como una reflexión final ya como para cerrar y si también de pronto las redes sociales, por si alguien quiere interactuar con usted, de pronto haya más punqueros en esta ciudad que deseen compartir contigo. No, pues una reflexión, sí, un poquito sobre abrirse mucho a recibir lo que uno puede aprender de todo, de los géneros musicales, de lo que construye los géneros musicales, que también muchas veces tienen influencias filosóficas o influencias de otras corrientes artísticas. Entonces, como abrirse y no ver como solo lo superficial, porque también lo que hablamos ahora de las letras, que son muy simples, en cierto modo el punk también, pero precisamente esa sencillez de la letra quiere decir algo más y está ahí por algo, tiene un sentido. Entonces, como invitarlos a que su escucha de música no se quede simplemente como en escuchar o un consumo, sino que transgreda eso y, digamos, busque una construcción también muy personal sobre lo que ustedes piensan. Y mis redes sociales, no, pues yo la verdad no soy muy activo en redes sociales. Si eres contracultura, no tiene redes sociales. No tengo redes sociales. Ok, muy bien, listo, ¿no? Muchas gracias, David, y muchas gracias, amigos, por acompañarnos hasta el final. Espero que si les gusta este contenido, por favor den like, lo comenten y lo compartan. Y si son nuevos en el canal, por favor suscríbanse para que este espacio crezca más y llegue cada vez a más personas. Entonces, amigos, ya saben, soy el profe El Perrito con sabor a canela y hasta la próxima. Chao, chao.